Cuando se aplaza la venganza se convierte en una ilusión, en una religión personal, un mito que se va alejando día tras día del elenco de sus personajes, quienes en el mito de la venganza no cambian. Milan Kundera. Cuenta James C. Scott sobre una esclava que, tras ver una terrible injusticia perpetrada por su esclavista, elevaba a sus espaldas una plegaria de que un día llegaría un gran castigo, de que los afrodescendientes habrían de ser salvados, de que Dios, de que el Señor le daría justicia, y que serían los esclavos aquellos que serían levantados, mientras los blancos, los esclavistas, habrían de ser los humillados. Aquí James destaca que el oprimido estaba elevando su sueño de justicia sobre sus dominadores, usando las mismas creencias, las creencias cristianas, que sus dominadores le habían inculcado, que su dominación era ya tan profunda que hasta su liberación, si llegaba a ocurrir, habría de ser a través de las creencias de sus dominadores. Los dominados y el arte de la resistencia no es el clásico libro donde se dedican cientos y cientos de páginas a embellecer y enaltecer la imagen de los oprimidos. Más bien es un libro que se dedica al análisis de cómo es la vida y la lucha entre los poderosos y los no poderosos. Así, de una forma directa y sin maquillajes. James C. Scott, el autor, nos propone que en lo público más bien vemos algo parecido a una obra de teatro, donde cada uno juega su papel tan bien como puede. Es en esta obra de teatro que los poderosos proyectan más una imagen de lo que les gustaría ser que de lo que de verdad son. Por ejemplo, los esclavistas no se veían a sí mismos como eso, como esclavistas, sino como gente que protegía y guiaba, cual padres, a seres que sin ellos seguro vivirían una vida peor y además sin propósito. Por el otro lado, a los oprimidos les toca jugar el papel que deciden para ellos. Así, en este ejemplo, los esclavos eran premiados, o por lo menos no eran castigados cuando actuaban como si estuvieran agradecidos, como si estuvieran realmente de acuerdo con la visión, con las decisiones de sus amos. La mecánica de todo esto es clara. El poderoso no solo sigue su papel, sino que además quiere creer en ese papel, porque aunque a veces le cueste, con eso no solo garantiza y justifica su posición, justifica su poder, sino que puede incluso llegar a sentirse seguro, correcto, virtuoso y hasta alabado entre aquellos a los que domina, porque para él, los dominados deben de estar dominados. Mientras el oprimido se ve forzado a seguir su papel, no necesariamente porque crea que así es o porque quiera creerlo, sino lo sigue solo para ser premiado o para evitar sufrir todo tipo de castigos. Así, mientras ambas partes siguen su papel, la obra de teatro sigue adelante. Es cuando esta dinámica se extiende por generaciones que se presenta una cruel ironía. Y es que las madres oprimidas, las madres esclavas, terminan enseñando a sus hijos a comportarse como esclavos, no con el fin de oprimirlos, sino con el fin de protegerlos. De este modo, poco a poco, sus costumbres, su identidad, se van fusionando con las reglas, con la obra que les han impuesto, hasta el punto en que son irreconocibles una de otra. ¿Qué tiene que ver esto con América Latina? Todo, pues América Latina también participa de su propia obra de teatro, donde el papel que eligen jugar varios países no es uno creado por ellos mismos, sino uno que les han creado, el papel de víctima, el papel del indígena siempre conquistado, siempre oprimido, siempre despojado de identidad, riqueza y futuro. Tiene mucho sentido que, si los gobernadores de América Latina raramente han sido indígenas y principalmente se han identificado más con los valores y la educación europea, cuando les tocó crear la visión de cómo eran las civilizaciones prehispánicas, hayan creado una imagen, una máscara, donde el mexica o el inca guerrero, constructor y conquistador se ve deformado, hasta terminar siendo un amigo de la naturaleza, un ser pacífico, un ser manso, pero también sabio en su propio modo especial de ser, algo parecido a un animal poderoso, pero bruto, tonto, algo así como un esclavo inofensivo, incapaz de hacer el verdadero mal, uno que fue sometido por los únicos con inteligencia y capacidad para ser malos, los europeos, los conquistadores. De ejemplo, durante largo tiempo se difundió la creencia de que los mayas y otros tantos pueblos prehispánicos eran pueblos pacíficos y hasta ecológicos, pero en la realidad, la evidencia tira por los suelos toda esa narrativa como un simple mito. También, al menos en el caso mexicano, es claro cómo los diferentes políticos se adueñaron de la imagen del campesinado, de la revolución, para poder ir creando poco a poco una identidad nacional y estatal para ellos mismos y para sus gobernados,
creando así una suerte de mito histórico con una gran utilidad, donde algunos temas reciben toda la atención posible y otros son prácticamente ignorados. Como que hay que rechazar o mirar con recelo todo lo europeo, pero no hay que pensar ni decir mucho sobre eso de que ser bien mexicano es ser católico, o sobre el uso del español. En palabras sencillas, las visiones indigenistas, donde un día los malvados hombres de armadura llegaron a asolar a sabias civilizaciones de gente siempre buena y humilde, no son la visión de los indígenas. Es una visión creada por los mismos conquistadores y por sus descendientes. Por eso, cabe preguntar, ¿qué grupo estaría contento con difundirse ante el mundo como los vencidos, como los dominados? Venderse a sí mismos ante el mundo como los pacíficos y débiles, los mansos, no como los poderosos y conquistadores. Sobre todo pensando en que este pueblo que supuestamente se vende así son los mexicas, quienes tienen una historia de ser conquistadores. Por eso vale preguntar, ¿qué les habrá hecho cambiar tan radicalmente de opinión? O quizá será que no han sido los mexicas los que han creado esa imagen de mansedumbre que hoy tantos defienden como si les estuvieran defendiendo a ellos, a su legado histórico. Como dice James C. Scott, el problema de las máscaras es que con el tiempo se vuelven irreconocibles del rostro real de uno mismo, una realidad que se cumple para los poderosos como para los no poderosos, lo que hace que los oprimidos terminen soñando su libertad con las ideas y con los símbolos de sus dominadores, algo que se cumple pasmosamente en México y en otros lugares, cuando aquellos que han adoptado la identidad de los conquistados terminan alabando y rezando a los dioses de los mismos conquistadores a los que dicen rechazar tan fuertemente. Por ejemplo, los grupos marginados económicamente terminan aceptando con orgullo esa idea de que ellos son más honestos, más auténticos y virtuosos que los ricos, que ellos no poseen tanta ambición y que son, por tanto, más felices con las cosas más sencillas. Mientras que los poderosos terminan aceptando o queriendo ver que ellos no son dominantes, más bien son cuidadores, son guías, seres con una noción más educada, más espiritual y más profunda de la sociedad que aquellos que son menos afortunados. Y esto lo vemos actualmente. Por un lado, la cultura urbana tacha al whitexican de ser falso, refinado y débil, mientras que los whitexicans tachan al marginado de ser más auténtico, pero también más débil, de ser alguien en necesidad de guía, en necesidad de recursos. Y ellos, pues, son los buenos, son los que vienen a ayudar. Entonces, entre más y más se distancian estos grupos, más y más se excluyen unos a otros, entre más se inventan palabritas como whitexican o naco, más creíble, más real se hace esta obra de teatro y los papeles que les asignaron, hasta el punto en el que terminan orgullosos de esos papeles y los llegan a defender como si defendieran una identidad que nadie les inventó, una identidad que ellos inventaron de verdad para sí mismos. Esto no depende de partidos políticos ni de tendencias, es simplemente la reducción del poder a su punto más básico. Cualquier poderoso, es decir, cualquier poderoso va a intentar que su visión de la realidad sea la que todos crean. Y los no poderosos normalmente tendrán que actuar como que la aceptan, crean en ella o no crean en ella. Como ya dijimos, lo macabro ocurre cuando este juego se alarga por siglos, pues la realidad misma es alterada. Todo aquello que les es desagradable a los poderosos se extingue, es reemplazado por otras versiones más limpias y agradables. Básicamente, la realidad se va transformando en un eufemismo, una cosa que disfraza de agradable lo que es desagradable. Por ejemplo, recientemente una autoridad de México publicaba con orgullo un boleto de lotería conmemorativo de los pueblos indígenas que rezaba 500 años de resistencia indígena. Así, de una forma positiva y hasta de festejo. Pero, si uno lo piensa mejor, ¿qué se está celebrando? ¿Qué se está mostrando? La resistencia solo es algo que se puede hacer si tienes una amenaza o un dominador. Entonces, ¿se celebran 500 años de pelea? ¿500 años de opresión? ¿Eso amerita celebración? ¿Eso amerita conmemoraciones? ¿Eso amerita ser mostrado con tanto orgullo? ¿Amerita ser una parte central de la propia identidad? Esto no es algo especial, es solo un ejemplo de cómo se ha conformado la identidad de muchos latinoamericanos por parte de los discursos dominantes, los discursos oficiales. Por eso es como una celebración, es como una obra de teatro. Se trata a la gente como si fueran parte de una lucha que no acaba y que no debería de acabar, porque si se acaba, la obra de teatro se acaba.
Se trata a la conquista europea como si fuera un shock que pasó apenas ayer, y por consiguiente al mestizaje se le trata como algo que apenas está empezando a ocurrir, como si todos y cada uno siguiéramos siendo esas civilizaciones que aún no han caído, sino que de hecho están dando su último, pero también su eterno grito final, sino que están dando su último y más importantemente eterno grito de agonía final. Pensando en esto, vivimos en un gran eufemismo que se ha ido creciendo y creciendo, haciéndose más complejo y por tanto más creíble durante cientos de años. En este eufemismo, América Latina ha estado presumiendo y engalanándose por años de que las civilizaciones que estaban en su territorio fueron derrotadas, y siguiendo la lógica cristiana, esa lógica europea de que los mansos heredarán el reino de los cielos, ha seguido fiel a esa máscara hasta que ha terminado por creérsela. De otro modo, es confuso o difícil de explicar, de creer que un país como México, con una historia tan convulsa con su actual dominador Estados Unidos, que hasta le invadió y le quitó territorios, le tenga un recelo más oficial, más intenso y cultural a España, mientras presume y abraza como si fueran lo más mexicano entre lo mexicano, elementos o cosas verdaderamente españolas como su catolicismo o su idioma. Así, América Latina se declara un eterno resistente, que, si le quitamos el eufemismo, es un eterno conquistado. La gran mayoría de los gobernantes que tengan que gobernar esto tienen que asumir este discurso, de un modo o de otro. Mientras México asume la victimización como identidad, otros, como Argentina, prefieren sentir que son hijos perdidos de su conquistador. Algunos más, como Bolivia, intentan realzar su rebeldía como una forma de identidad, pero al final casi toda América Latina parece depender de que exista ese conquistador eterno, porque sin ese conquistador eterno no hay víctima eterna. Y si no se cumplen todos los papeles, no hay obra. Y si no hay obra, no hay identidad, no hay máscara. Este ha sido el gran éxito de los conquistadores, que esos a los que dominaron no solo sueñen usando su idioma y sus mitos, sino que además estén soñando con ganarles, con complacerlos, con igualarlos, a pesar de que hace más de un siglo que la hegemonía del mundo ya no está en Europa, está en otros lados. El latinoamericano es ese lobo que ha sido convencido por los demás lobos de que es y debe de ser un cordero orgulloso, porque de algún modo u otro eso lo protegerá, eso lo guiará, le dará una razón de ser y de vivir.